Queridos amigos, estamos con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en el día de hoy. Como siempre nos anima a dar pasos muy importantes en nuestro caminar. Leemos, según la propuesta de la Iglesia, hoy la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, del capítulo 2, versículos 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, del mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir en Cristo. Y así continúa, queridos amigos. Primero nos presenta nuestra propia situación. Dice, estábamos en el pecado a causa de nuestras faltas y pecados que cometíamos nosotros. Pero como les dije hace rato, después de describir todo ese camino equivocado, ese camino que no nos ayudaba a ser felices y a realizarnos en la dignificación de los hijos de Dios, entonces, pero adversativo. Ñandeyara, ahí está. El accionar y la fuerza de Dios en el corazón del hombre. Él es rico en misericordia y por su gran amor, ¿qué es lo que hizo? Nos hizo revivir con Cristo. Nos hizo revivir con Cristo, asumir los valores y los principios de su evangelio, para que podamos también nosotros, en primer lugar, ser felices. Nosotros podamos realizarnos. Pero esto no es un realizarse cuatijañoya ñandeñón de Coave, sino que miramos hacia adelante. Ya esa ñandera pisacuera, esa voy contega ñandere. Y entonces, así como hemos recibido esa gracia de Dios que nos ha salvado gratuitamente y nos ha hecho reinar con Él en el cielo. Propuesta del Evangelio, propuesta hoy que nos trae también Lucas por medio de, o mejor dicho, San Pablo, por medio de esta carta que le está escribiendo a los cristianos de Éfeso. Pidamos que esto también tenga su repercusión en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.